su ingreso el señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Señoras y señores, buenas noches. A continuación se dará inicio a la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial. Como primer acto, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Resolución Suprema número 061-2022 PCM a 078-2022 PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vistas las renuncias que a los cargos de ministro de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministro de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, César Rodrigo Landa Arroyo. Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia Rascue. Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Miguel Graham Yamaguchi. Ministerio del Interior, Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vázquez. Ministerio de Educación, Rosendo Leoncio Serna Román. Ministerio de Salud, Hernando Ismael Ceballos Flores. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Alberto Caetano Ramos Quilca. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Besabé Chávez Chino. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Jacqueline Cati Ugarte Mamani. Ministerio del Ambiente, Wilber Duc Supo Quisocalca. Ministerio de Cultura, Alejandro Antonio Sales Segarra. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Arcilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, y rúbrica Héctor Valer Pinto, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se da lectura a la Resolución Suprema número 079-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formule el señor Héctor Valer Pinto al cargo del Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 079-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la renuncia que, al cargo del Presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Héctor Valer Pinto y estando el acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo del Presidente del Consejo de Ministros formula el señor Héctor Valer Pinto, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Castillo Terrones, rúbrica Héctor Valer Pinto. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema 080-2022 PCM, mediante la cual se nombra presidente del Consejo de Ministros al señor Aníbal Torres Vázquez, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia. Resolución Suprema número 080-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente
el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. A continuación, se dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 081-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Defensa. Resolución Suprema número 082-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor José Luis Gavidia Rascue. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Luis Gavidia Arrascue, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Por nuestras Fuerzas Armadas, por el Perú, por mis hijos, por Dios, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 083-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Oscar Miguel Graham Yamauchi. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Oscar Miguel Graham Yamauchi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío. Por Dios, por la patria, por mis hijos y la memoria de mis abuelos, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Interior. Resolución Suprema número 084-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú,
y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior que os confío. Por Dios, por el Perú y por la gloriosa Policía Nacional del Perú, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 085-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Ángel Fernando Ildefonso Narro. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Ángel Fernando Ildefonso Narro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Educación. Resolución Suprema número 086-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Rosendo Leoncio Serna Román. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Rosendo Leoncio Serna Román, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Salud. Resolución Suprema número 087-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Hernán Yuri Condori Machado. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Hernán Yuri Condori Machado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Salud que os confío. Por las comunidades achánicas, donde laboro más de 20 años, por los aymaras y quechuas, mis orígenes, por mi familia, por Dios y por nuestra patria, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 088-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Óscar Sea Choquechambi. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Óscar Sea Choquechambi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Trabajo y promoción del empleo. Suprema número 089-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo a la señora Betsy Betsabeth Chávez Chino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabeth Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por la gobernabilidad, el consenso y el equilibrio de poderes, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Producción. Resolución Suprema número 090-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Jorge Luis Prado Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Luis Prado Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de la Producción que os confío. Por Dios y por la gobernabilidad de nuestro querido Perú, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 091-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Roberto Helbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío.
por el consenso democrático y el equilibrio de poderes, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Energía y Minas. Resolución Suprema número 092-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Carlos Sabino Palacios Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Sabino Palacios Pérez, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío? Una minería altamente responsable, sí prometo. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 093-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Francisco Silva Villegas, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 094-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Heiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Heiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 095-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora Diana Miriam Miloslavich Tupac,
¿Promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que os confío? Sí, juro por los derechos de las mujeres en sus diversidades y por 25 años de lucha en el Ministerio de la Mujer. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Ambiente. Resolución Suprema número 096-2022-PC. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Cultura. Resolución Suprema número 097-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Por Dios, por la patria, por mi familia, por nuestra cultura mineraria y por la gobernabilidad, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Desarrollo e inclusión social. Resolución Suprema número 098-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por una patria democrática, donde el respeto sea la máxima expresión entre todos los peruanos y por las poblaciones vulnerables, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.